Gloria al Señor. Les voy a hacer, no sé si lo expreso bien, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Hermana, usted toma esto, lo mira un poquito así, lo mira bien, le toma el peso y se lo pasa al que está al lado, ¿sí? Y cuando llegue acá me lo pasan. Después voy a preguntar, ¿qué es eso? Gloria al Señor. Bueno, en esta noche voy a estar ocupándome de un tema que nunca antes me he preocupado por... Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Por saber. En esta noche vamos a estar ocupados del tema ocupados en pensar. En el año 1880 al año 1882, en Francia, se le asignó al escultor Augusto Rodin que hiciera esa escultura. Se iba a celebrar en París la Divina Comedia, una obra de Dante Alighieri, no sé si digo bien el nombre, y se iba a desarrollar con esa imagen como introducción. Pero sucedió que Augusto Rodin terminó la escultura y la obra no se llevó a cabo. Entonces la escultura quedó boyando. Y Augusto Rodin le dio el nombre primero el poeta en honor a Dante Alighieri, el creador de la Divina Comedia. Pero después un día se puso a mirarla bien y le cambió el nombre. Le puso el nombre El Pensador. Entonces, cuando uno ve esta figura, de alguna manera despierta pensamientos, la postura de pensar. ¿Amén? ¿Saben? Les voy a decir que en los círculos pentecostales, no en todos, pero en la gran mayoría, la acción de pensar no es muy bien recibida. Porque se dice que todos tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, donde el pensar humano se descarta. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice una serie de cosas en las cuales tenemos que pensar. En esto piensen. Lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo amable, lo bueno, un montón de cosas constructivas, cosas que promueven a las personas, cosas que cultivan nuestros potenciales, cosas que nos animan a ser mejores personas. Pero ¿cómo comienza la cosa? Pensando. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice otra cosa interesante. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden al sistema de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pensador. Tengo que decirles que durante 40 años de mi vida cristiana, a mí se me prohibió pensar. Nací en un movimiento evangélico donde el Señor me salvó, me rescató, me libró de muchas cosas, me dio la salvación, pero me inculcaron la idea, no de pensar, sino de someterme. ¡Cállese la boca! Usted es joven, tiene que escuchar a los mayores. Esa era una... Quizás a usted le parece que estoy exagerando, pero a mí me lo dijeron varias veces. El joven no tenía oportunidad de abrir la boca. Ni siquiera podía pensar, tenía que someterse al consenso de otras personas. Así nos criamos, mi esposa y yo. En el año 2013, cuando hice una parada, cosa que he mencionado en reiteradas ocasiones, una de las cosas que me di cuenta que tenía trancada mi vida era porque pensaba con la cabeza de los demás. No pensaba con mi propia cabeza. Tenía miedo de pensar. Y mi esposa también. Se nos ocurría alguna cosa
lo primero que afloraba era, ¿qué van a decir los demás? ¿A cuánto les ha pasado eso? Hubo una época en el mundo que ese pensamiento, ¿qué va a decir los demás?, tenía muchísima fuerza. Entonces uno no tenía más remedio que someterse al consenso de los demás. Y cuando nuestras hijas comenzaron a estudiar, nosotros las criamos así a nuestras hijas, como nos criaron a nosotros. Pero cuando nuestras hijas empezaron a estudiar, que empezaron a ver otras cosas, que el conocimiento que ellas estaban recibiendo les estaba abriendo la mente en otras direcciones, entonces tomamos una decisión con mi esposa. Nos pusimos de acuerdo. Una de las pocas cosas que nos hemos puesto de acuerdo y que hemos tenido éxito. Nos pusimos de acuerdo, vamos a dejar que nuestras hijas piensen por sí mismas, que investiguen por sí mismos, que encaren por sí mismas, que respondan por sí mismos. Y saben que doy gracias a Dios y damos gracias con mi esposa de que eso fue una decisión saludable, porque nuestras hijas hoy, siendo más jóvenes que nosotros, se han desempeñado mejor de lo que nosotros nos hemos desempeñado. Han salido adelante en la vida, cada una tiene su casa, cada una tiene su profesión, cada una tiene su manera de pensar, cada una decide por sí mismo. Una cosa que mi esposa y yo, siendo mayores, no hacíamos. Entonces, el tema de estar ocupados en pensar, hacer un alto para pensar, es saludable. Es saludable. Cuando uno está siempre corriendo, no piensa. Está corriendo. No piensa. Está ocupado en correr, tras un caballo carrera, mete, ponga, mete, vaya. Uno no piensa, no se detiene a pensar. Entonces algunas cosas después suceden, nos salen al paso y nos damos cuenta que hemos perdido tiempo por no pensar. Cuando uno mira en la Biblia Estación de Pensar, el apóstol Pablo era un gran pensador. Uno mira los escritos de Pablo, era un hombre estudioso. Él se crió a los pies de Gamaliel, un maestro famoso de su época, un maestro que exigía a los estudiantes que se preocuparan, que estudiaran, que gastaran pólvora estudiando. Entonces Pablo se convirtió en una persona estudiosa y pensadora. Uno mira los escritos de Pablo, Pablo desarrolló su capacidad intelectual que Dios ha dado a cada uno de nosotros. La desarrolló para poner en el papel muchas de las cosas que hoy nosotros usamos como referencia. Y decimos, no me canso de decirlo, que Pablo es el máximo referente y expositor del cristianismo. Entonces, en esto pensar. Tenemos que estar ocupados en pensar. En estos días estoy estudiando el tema de la preocupación. Uno de los temas en los cuales a mí me ha afectado bastante porque uno se preocupa. Y es mejor preocuparse por pensar que preocuparse por preocuparse. Porque la preocupación muchas veces nos entierra en el desaliento. Miren, pensar tiene un aspecto negativo y tiene un aspecto positivo. Hay un dicho popular relacionado con el gorro de lana. ¿Cuál es? ¿Cómo? Uno se calienta la cabeza con un gorro de lana. ¿Qué es esto? ¿Qué? La manija de la cachila. Yo tuve una cachila. Mi primer vehículo fue un Overland del año 27, de 1927. Hice mi primera experiencia como conductor con ese cachilo. Y cuando vivíamos acá en Montevideo, bueno, fui a probar el cachilo en el Parque Rivera.
Y en una de las entradas se me queda el cachilo, se apagó. Y como no tenía freno de mano, le puse primera. Y fui y le empecé a dar vuelta a la cachila. Y en eso arranca la cachila. Chaca, 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 chaca. Me pegué un julepe, pero como era lento, me subí arriba y pude controlarlo. Las cachilas se arrancaban con una manija. Hay un dicho popular relacionado con la manija. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Se da manija solo? ¿Cuántos se dan manija solo? A ver, levanta la mano, sean honestos. Hay unos cuantos. Yo también. Gloria a Dios. El aspecto negativo de pensar excesivamente. Uno le da matraca y matraca y matraca y matraca y matraca. Llega la noche y uno sigue pensando, y mucha gente me conta, porque lo he conversado, se gasta los dientes de tanto pensar de noche. Rechina los dientes. Pensar tiene un aspecto negativo. Pensar alrededor del problema y no de la solución. Me conta porque muchos años he estado concentrado en los problemas, en lo que no tengo. Y eso es negativo. Cuando esto sucede, cuando pensamos de esta manera, pensamos, siempre alrededor del problema, sí, porque y empieza entonces no solamente el pensamiento, sino nuestras emociones a jugarnos una mala pasada. ¿Por qué a mí? Empezamos ahí a tener autocompasión. Parece que todos los ataques de Dios son para mí. El pensamiento negativo se junta con las emociones. ¿Y se junta con quién? Con esto, ¿eh? ¿Todos tienen lengua? A ver, saquen la para afuera. La tenés grande. Todos tenemos una lengua. ¿Y qué hace la lengua? Como portavoz del alma empezamos a expresar en voz alta, sí, porque esto, porque lo otro, porque me tiene que pasar a mí, porque siempre a mí, porque a mí nadie me y cosas así. Y cuando uno empieza a desahogar sus emociones por medio de las palabras, sucede algo que Salomón dijo en algún momento: en las muchas palabras nos falta pecado. Muchas veces me he preguntado por qué Salomón dijo eso. Y me he mirado a mí mismo y he escuchado a otros también, que cuando uno empieza a despojar, saca toda la amargura que tiene encima, el espíritu de derrota lo expresa con esta lengua, entonces le va agregando algunos detalles, porque la lengua, que es como una chispa que enciende un pequeño fuego, un gran fuego, dice Santiago, exagera las cosas. Y empezamos a exagerar las cosas y a agregarle algunos hechos que son ficticios. Y lo peor de todo, que nosotros nos creemos esos hechos y los empezamos a repetir, lo repetimos, estamos continuamente con eso, hablamos y sí, mira, ando mal. Los pensamientos se juntan con las emociones y con la lengua. Eso es pensar negativo, porque nos concentramos en el problema. Nos concentramos que no tengo. Nos concentramos que fulano tiene la culpa, porque por culpa de fulano. Todos tenemos a alguien a quien culpar. La lengua se ocupa en forma exagerada de esas cosas, las cuales culpamos a otros. Pero ¿saben lo que es peor? No solamente eso, que nos deprimimos, nos estancamos alrededor del problema. ¿Saben lo que es peor? Que pensar de esta forma y expresarnos de esta manera genera el hábito, un mal hábito. Un hábito comienza con una primera vez, una segunda vez, una tercera, una cuarta. Cuando llega a ser algo habitual, entonces se transforma en un hábito. Como alguien dijo en una ocasión, nosotros primero formamos nuestros hábitos. Luego, nuestros hábitos nos forman a nosotros. Se adueñan de nuestra voluntad, se adueñan de nuestros pensamientos, se adueñan de nuestras emociones y por ende
de esta. Genera un hábito que no es fácil romper. Entonces Salomón dice que en las muchas palabras nos falta pecado, porque uno exagera. Y lo que es peor todavía es que uno se da cuenta que está exagerando, pero como se lo dijo a alguien, como lo expresó en voz alta, otras personas lo escucharon, entonces uno tiene que mantener la palabra, termina creyendo las propias mentiras. Pero nos concentramos en el problema. Otra de las cosas que he podido constatar, porque en algún momento lo he investigado, que hay personas que piensan mucho, piensan y piensan, pero tienen miedo de tomar decisiones. Mucho piensan, pero no hacen nada. Como dijo alguien, muchos tienen tanto miedo de hacer algo mal que difícilmente hacen algo bueno. Como cristianos, como hijos de Dios, que se nos incentiva a usar la cabeza. Si bien es cierto, hermanos, dicen Proverbios, del hombre son los pensamientos del corazón, pero de Dios la disposición. En ese famoso dicho, el hombre propone y Dios dispone. Pero eso no significa que no tenemos que pensar. Esto no significa que no tenemos que hacer un alto, como hace esa figura, representa un tipo que está ensimismado en pensar, en buscar la solución. Nosotros tenemos que hacer así también. No tener miedo a pensar y tener presente, identificar el problema de que si nos hacemos adictos a las exageraciones que expresamos con esto, vamos a terminar siendo esclavos de nuestros propios hábitos. Finalmente, está el aspecto positivo. Para pensar, hay que buscar la solución. Eso es lo que Dios quiere. Tengo que confesarlo, he perdido muchísimo tiempo, muchas horas de sueño, dando vueltas y vueltas alrededor del problema, preocupándome por los problemas. Todo el mundo tiene problemas, ¿o no? Todos tenemos. La vida diaria es una sucesión de continuos problemas que nos preocupan. Añaden su cuota de angustia dentro nuestro. Pero el apóstol Pablo, la Biblia, dice, en esto piensen, hay que pensar en cosas constructivas. Tengo que decirles también que cuando era joven, como ya dije, se nos enseñó no a pensar, sino a someternos al pensamiento de otros. Hoy por hoy, la gente que piensa en los círculos eclesiásticos es mirada mal, porque piensan que uno se rebela contra el sistema, uno está en rebeldía, que uno está en contra de todo. Cada denominación tiene su librito. Nuestra iglesia tiene su librito. ¿Es un problema tener el librito? No, este librito costó mucho escribirlo, fue escrito a través de las derrotas, de los fracasos, de muchas situaciones que causaron dolor, y los pastores, los líderes, escriben su propio libro con dolor. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno le hace mucho énfasis a este libro y deja este librito pasa a ocupar la cabeza de la atención en vez de Este librito, si le damos mucha atención, exagerada atención, como todos los extremos son malos, ¿verdad? Si le damos exagerada atención al librito que escribimos a nuestro puño y letra, lo que va a pasar es que nos volvemos inflexibles. Y la Biblia habla de la misericordia. Muchos líderes han fracasado, hasta yo mismo he fracasado, porque el librito me hizo drástico, me hizo inflexible, cortante, he lastimado a muchísima gente con mi propio librito. Pero Dios nos exhorta, nos anima a obedecer este libro que habla de la misericordia, del corazón de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces uno tiene que pensar buscando la solución.
No es fácil buscar la solución. En la Biblia encontramos un caso. El rey Ezequías, rey de Judá, se vio invadido por Asiria, un ejército de más de 200.000 personas. Le mandaron cartas atemorizantes al rey Ezequías. Y Ezequías no tuvo la solución, no le dio la cabeza para pensar qué hacer, pero él hizo una cosa que es digna de atención. Le mandó las cartas al profeta Isaías. Y dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 22 al 23, que oraron juntos el rey Ezequías y el profeta Isaías. Y esa misma noche que oraron en la presencia de Dios, poniendo el problema, un problema que ellos, su cabeza no tenía solución, pero lo presentaron delante de Dios. Y esa misma noche Dios mandó un ángel que liberó al pueblo de Israel de todo ese ejército invasor, y un ángel mató en una sola noche más de 180.000 personas. No me da la cabeza para pensar en eso, pero eso está registrado como un hecho histórico en la vida de la nación del pueblo de Israel. Cuando la cabeza no nos da para pensar solos, tenemos que buscar la compañía de nuestra familia, que es la iglesia local, la iglesia donde nos reunimos, donde comulgamos, donde compartimos, donde recibimos palabras, recibimos consejos, recibimos ánimo, y a su vez nosotros le damos ánimo a otra persona. Cuando las cosas escapan a nuestras competencias, escapan al dominio de nuestras manos, entonces consultamos con el pastor. O si no, ya que nuestra iglesia tiene la bendición de tener un equipo ministerial que son unos cuantos hermanos capaces, maduros, equilibrados, que van aprendiendo y siguen aprendiendo como todos tenemos que aprender las cosas de Dios, compartimos con ellos nuestras cargas, nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestra angustia. Y Jesús dijo que donde dos se pongan de acuerdo en una misma cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, pensando positivo, para pensar positivo tenemos que recabar información. La información nos dice, bueno, qué podemos hacer y qué no podemos. Pero si no nos da la información para saber qué hacer, entonces tenemos el recurso de poder venir a la iglesia local, compartir con el pastor, o compartir con los integrantes del equipo ministerial que también son pastores, volcar en ellos nuestra carga y juntos, como hicieron el rey Ezequías y el profeta Isaías, en la presencia de Dios, volcaron las cartas delante de Dios, dejaron su carga, su pensamiento, su incompetencia de no saber qué hacer, pero Dios esa misma noche hizo acto de presencia con un ángel que libró al pueblo de Israel. Jesús dijo, repito, donde dos de ustedes se pongan de acuerdo en una misma cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa tendencia que tenemos, yo la tengo, que tengo que trabajar en ella, de llevar las cargas solo, ¿sí? Porque lo mío es responsabilidad mía, claro que sí. Pero somos la familia de Dios. Y como familia, volcamos nuestras cosas, nos preocupamos los unos por los otros. Y como familia, si yo tengo algo que no puedo manejar solo, bueno, vuelco para que Dios haga, como hizo en el pasado, que lo haga también en el presente. No estamos solos. El apóstol Pablo dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Porque si tenemos fe que nosotros somos incapaces de solucionar un asunto, pero tenemos fe que Dios, el Dios de los imposibles, el Dios que hace las cosas imposibles, que Él puede marcar una diferencia y dar una solución, entonces al volcar mi carga, mi angustia, mi dolor, mis lágrimas, mi preocupación, todo eso que nos embarga como persona en la presencia de Dios, entonces lo hacemos con acción de gracia, porque Dios va a actuar. Él no nos va a dejar de a pie.
Los seres humanos tenemos la tendencia de olvidarnos de algunas cosas. En estos 47 años que soy cristiano, Dios ha intervenido en muchísimas ocasiones, pero cuando tengo un problema en el presente me olvido que Dios actuó en el pasado librándome. Entonces, tengo que hacer memoria, acordarme de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que me ayudó en el pasado es el mismo Dios que me va a ayudar hoy. Y el Dios que me va a ayudar mañana, pasado, traspasado, el año que viene, etcétera, etcétera. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios. Es una acción pensada, es una decisión. Termino con esta expresión del diccionario. Dice así el diccionario: pensar, examinar una cosa para formar un dictamen. Repito, el diccionario de idioma español dice: pensar es examinar una cosa. Uno examina, uno piensa. Examinar, pensar es examinar las cosas, es ver todas las opciones. Y uno examina las cosas para formar un dictamen, para tomar una decisión. Y la decisión no se queda en la decisión solo, la decisión culmina con las acciones. Entonces ahí podemos comprobar que realmente nuestro Dios, el Dios que nos invita a pensar, a dejar de correr, a hacer un alto como hace esta escultura, ahí sentado arriba de una piedra. No significa que estemos desnudos, ¿no? Si alguno quiere hacerlo, bueno, hágalo, pero se expone algunas cosas. Pero la idea que esa escultura deja, tenemos que hacer un alto para pensar. Y si por ahí no puedo, escapa a mis manos, vengo a la iglesia local, comparto con mi pastor, comparto con mi equipo ministerial y oramos juntos para que Dios nos dé la solución. Amén. Hay una manera negativa, pensar solo en el problema. Una manera positiva, busco la información, intento resolver. Y si no puedo solo, vengo a la familia de Dios, del cual tengo el honor de pertenecer. Amén. Entonces, mi querido hermano y hermana, en esta palabra que corta, el Señor me ha dado, que me ha sido de edificación para mí, atrévase a pensar. Atrévase a pensar. ¿Sabe qué va a pasar? Que si usted piensa y toma decisiones, siempre va a haber alguno que se va a molestar. Siempre se va a molestar. Miren, hagamos lo que hagamos, siempre alguno se va a molestar. Pero nosotros, si tenemos una situación que merece ocuparnos en ella exhaustivamente con el pensamiento, lo que menos debe importarnos es lo que van a decir los demás. Tenemos que buscar la solución de Dios para nuestros problemas cotidianos. Todos tenemos problemas, todos tenemos que enfrentar problemas, todos tenemos que lidiar con problemas. En medio de los problemas tenemos el recurso de pensar, tenemos el recurso de la iglesia local, la familia de Dios, de nuestros pastores, de nuestros líderes, que nos van a ayudar, nos van a acompañar en esta batalla de buscar la solución. Amén. Hay que buscar la solución, hermano. Encerrado en sí mismo uno no encuentra solución. Me conta porque he estado años encerrado buscando la solución, pero siempre mirando el problema. ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué? Si uno se hace esas cosas, ese estado que nos frustra, lo único que hace es darse manija solo. Calentarse la cabeza con un gorro de lana, eso no ayuda, pero sí ayuda. Venir a la familia de Dios, mira, tengo un problema, ayúdame a orar por mí. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. En este recinto hay muchas familias representadas.
Cada uno, Señor, tenemos un momento crítico de nuestra existencia, por X motivo diferente los unos de los otros. Necesitamos sabiduría, Señor. Tú nos des sabiduría en nuestro pensamiento para encontrar la solución que nos ayude a salir adelante. Venimos ante tu trono, Señor, para que tú nos des el auxilio de ese conocimiento del Espíritu, esa inteligencia, esa capacidad, Señor, de saber discernir qué debemos hacer ante cada situación de la vida. Señor, aún por las situaciones desastrosas de familiares, que a veces no hay entendimiento, que no sabemos para qué lado agarrar, que muchos matrimonios, Señor, quieren separarse porque no encuentran la solución. Te rogamos, Señor, tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría en nuestro pensamiento, que trabaje en nuestras emociones, que tu Espíritu nos revele esa voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta, y que podamos encontrar diariamente, Señor, la solución para cada problema que se nos presenta. Señor, no sabemos lo que nos depara el futuro. Según tu palabra, Señor, este mundo irá de mal en peor. Pero en medio de esta realidad, Señor, que tú ya pronunciaste de antemano, nos encomendamos a ti para que tú nos guíes según tu consejo, Señor, según tu sabiduría, y podamos salir adelante en los conflictos diarios de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención. Y que la paz de Dios gobierne sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Porque no nos ponemos de pie y adoramos a nuestro Dios. Señor, queremos honrarte, Dios, y dejar todas nuestras cargas delante de ti. Dejo mi ansiedad a tus pies y avanzaré en tu voluntad. Dejo mi ansiedad a tus pies, mi Dios. Porque no cantamos juntos como una oración. Dejo mi ansiedad a tus pies. Dejo mi ansiedad a tus pies y avanzaré en tu voluntad. Dejo mi ansiedad a tus pies, mi Dios. Dejo mi ansiedad, decíselo. Dejo mi ansiedad a tus pies y avanzaré en tu voluntad, y avanzaré en tu voluntad. Dejo mi ansiedad a tus pies, mi Dios. Y te decimos, dejo mi ansiedad a tus pies y avanzaré en tu voluntad, y avanzaré en tu